Nos damos gracias a Dios que podemos estar aquí delante de su presencia. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad y que nos ayude a poner por obra su palabra. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias en este día, Señor, por todo lo que tú haces. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos puedas hablar. Anhelamos oír tu voz, Señor, y queremos obedecerte. Queremos que nos llenes de tu Espíritu, Señor, para que podamos andar en tus caminos y podamos cumplir tus mandamientos y tus estatutos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú prepares la tierra de nuestros corazones, que tu semilla pueda encontrar buena tierra, Señor. Que nos puedas hablar a cada uno de nosotros, por Dios, porque necesitamos oír tu voz. Yo te pido, Señor, que tú tomes control de todo mi ser, de mis pensamientos, Señor, que me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para que yo pueda ser un instrumento en tus manos para hablar a tu pueblo. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Supongo que sabéis que el mundo occidental en el que vivimos es el lugar de la tierra donde menos se persigue a los cristianos. Y curiosamente, el hecho de que sea el lugar de la tierra que menos se persigue a los cristianos provoca que entre la mayoría de los cristianos del mundo occidental se dé una paradoja. Porque, dado que es el lugar de la tierra donde resulta más fácil y más cómodo ser cristiano, nos debería resultar más fácil vivir la vida cristiana. Y sin embargo, es el lugar de la tierra en el que más nos cuesta vivir de verdad la vida cristiana, obedeciendo los mandamientos del Señor. Podemos leer la Biblia sin problemas. Podemos ver y escuchar predicaciones en directo o por las redes sociales y por los medios de comunicación masivos sin ningún impedimento. Por lo que ninguno tenemos la excusa del desconocimiento de la palabra de Dios para justificar nuestro escaso grado de obediencia a Dios. Simplemente cuando no obedecemos a Dios es por pura dejadez, por desidia o por comodidad. Así que voy a empezar haciendo una pregunta cuya respuesta debe de estar muy clara para cualquier persona, incluso también para la gente del mundo. Pero más si cabe debemos de tenerla clara nosotros los cristianos, en los que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por lo que estamos en contra de cualquier forma de violencia. La pregunta es, si un hombre dice que ama a su esposa, pero la maltrata psicológicamente o físicamente, ¿realmente ese hombre ama a su esposa? La respuesta es un claro y un rotundo no. Porque si amamos de verdad a alguien, no podemos causarle daño, ni físico ni psicológico. Cuando alguien ama a otra persona, el amor le lleva a tratar de agradarlo y de que se sienta feliz. Por lo que quiero que pensemos en qué es lo que agrada a Dios y le hace feliz. En la penúltima canción que hemos cantado dice venimos a agradar tu corazón o algo así. Queremos agradar tu corazón o algo así. Pero ¿sabemos qué es lo que agrada a Dios? La respuesta a esta pregunta es muy importante, porque si decimos amar a Dios, tenemos que agradar a Dios y tratar de que se sienta feliz con nosotros. Pero para eso necesitamos saber qué es lo que agrada a Dios. Así que vamos a leer las palabras que pronunció el Señor Jesús y que vienen recogidas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 15.
donde explico lo que debemos hacer los que decimos amar a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Está claro? Si lo amamos, si amamos a Jesús, tenemos que demostrar que lo amamos guardando sus mandamientos. Y como les digo a mis alumnos, guardar los mandamientos no es meterlos en un cajón y olvidarnos de ellos. Guardar los mandamientos es tratar de vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. No para ganarnos la salvación que Dios nos la ha regalado por pura gracia, sino que tenemos que guardar sus mandamientos como agradecimiento al amor que Dios nos ha manifestado enviando a su Hijo amado a la cruz para rescatarnos a nosotros del pecado y de la condenación eterna. Este amor que ha manifestado Dios por nosotros nos lo ha derramado en nuestros corazones, como lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo 5, donde dice: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que no tenemos excusa. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones para que nosotros podamos amarlo a Él y en consecuencia podamos vivir guardando sus mandamientos. Pero no sé si os habéis parado a pensar alguna vez, ¿por qué Dios quiere que guardemos sus mandamientos? Dios no gana nada si guardamos sus mandamientos. Tampoco pierde nada si no los guardamos. Él sigue siendo Dios, soberano, Dios todopoderoso, sigue siendo exactamente igual. Guardemos o no sus mandamientos. Así que, ¿por qué ese empeño en que guardemos sus mandamientos? Hay muchos motivos por los que Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Y en esta mañana voy a citar dos de ellos. Y al final, después del segundo, en el tercero, es en el que quiero meditar sobre todo en esta mañana. El primer motivo por el que Dios quiere que guardemos sus mandamientos es simplemente una prueba de obediencia, como lo fue el árbol de la ciencia del bien y del mal para Adán y Eva. Dios nos da mandamientos para que nos demos cuenta hasta qué punto estamos dispuestos a demostrarle nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. Abraham, por ejemplo, le demostró su amor a Dios hasta un punto que yo creo que para cualquiera de nosotros sería muy difícil llegar a demostrarle a Dios nuestro amor. Porque por amor a Dios, Abraham estuvo incluso dispuesto a obedecerlo sacrificando a su hijo. A su único hijo que vivía con él, a quien amaba con todo su corazón y en quien reposaban todas las promesas de Dios. Sin embargo, demostró con su obediencia a Dios que amaba muchísimo más a Dios de lo que amaba a su propio hijo. Hemos dicho que el primer motivo por el que Dios nos da mandamientos y quiere que los guardemos es simplemente como prueba de amor hacia Él, como prueba de nuestra obediencia. El segundo motivo por el que Dios quiere que guardemos sus mandamientos es porque si guardamos sus mandamientos nos irá mucho mejor en la vida espiritual,
pero también en la vida natural. Porque Dios es nuestro creador. Dios es el creador de la vida y por tanto es el que mejor sabe cómo funcionamos mejor. Es el que mejor sabe cómo debemos de vivir la vida para que nos vaya bien. Hoy en día la sociedad se cree tan lista, se cree tan inteligente, que piensa que puede vivir de espaldas a los mandamientos de Dios sin que vayan a pagar ninguna consecuencia. Es más, viven desafiando los mandamientos de Dios. Y como aparentemente no pasa nada, creen que no tienen que pagar consecuencias, pero no es así. Y voy a poner un ejemplo natural que ya he puesto en otras ocasiones, pero que creo que es de gran utilidad para que podamos entender mejor que el ser humano no puede vivir de espaldas a los mandamientos de Dios sin pagar consecuencias. Y no me refiero solo a las consecuencias eternas que pagarán en la vida venidera todos aquellos que no acepten el regalo de la salvación que Dios les ofrece. Me refiero a las consecuencias que la sociedad tiene que pagar en esta vida presente por vivir de espaldas a los mandamientos y los principios establecidos por Dios en su palabra. Como por ejemplo, el aumento de la violencia, las rupturas matrimoniales, la rebeldía de los hijos hacia los padres, el aumento de enfermedades que son consecuencias directas de nuestros malos hábitos, el aumento del maltrato físico y psicológico en el seno de las familias, así como todo tipo de asesinatos, incluyendo los abortos y muchas otras consecuencias que no puedo nombrar porque es imposible nombrarlas todas. El ejemplo que quiero poner hace referencia a la fabricación de una lavadora. Imaginaros que compro una lavadora y leo en su manual de instrucciones enchufar la lavadora a una toma de corriente de 220 voltios. Y yo al leer esto en el manual de instrucciones pienso, ¿será tonto el fabricante? Si lo enchufo a 380 voltios, la lavadora irá más rápida y terminaría antes. Ante este razonamiento, quiero preguntarte, ¿qué pensarías de mí? Pensarías que estoy tonto porque ¿quién sabe mejor que nadie que esa lavadora hay que enchufarla a 220 y no a 380? El fabricante, que es quien la ha fabricado, es el que mejor sabe que no la puedes enchufar a mayor voltaje porque sí, quizás funcionará más rápido, pero ¿durante cuánto tiempo? Es posible que si la enchufa a 380, durante unos segundos o durante unos minutos, vaya más rápida. Pero ¿qué le acabará sucediendo a la lavadora? Que se quemará. Pues esto es exactamente lo que ocurre con la vida, lo que ocurre con las familias, lo que ocurre en cualquier área de nuestra vida personal, en la que vivimos de espaldas a la voluntad de Dios expresada en el manual de instrucciones para la vida que Él nos ha dado, que es la Biblia. Dios es el creador de la vida, Dios es el creador del ser humano, y como acabo de decir, Él nos ha dejado un manual de instrucciones llamado la Biblia, para que vivamos y duremos el mayor tiempo posible, incluso para que duremos para toda la eternidad. Y aunque la sociedad se crea más lista que Dios y que puede hacer lo que quiera, la triste y cruda realidad es que cuando enchufamos nuestras vidas a un voltaje que no nos corresponde, que no es el adecuado, nuestra vida acaba quemándose. El tercer motivo por el que Dios quiere que guardemos sus mandamientos, que es en el que quiero que meditemos sobre todo en esta mañana, me estoy refiriendo a que al guardar sus mandamientos nos convertimos en luces potentes
útiles que Dios puede y quiere usar para alumbrar en medio de tanta tiniebla que nos rodea, con el fin de que el mundo que anda en tinieblas puedan encontrar el camino, el único camino que conduce al Padre, que es Jesucristo. Ya en la antigüedad, Dios escogió a su pueblo Israel, precisamente para que cumplieran este propósito de ser luces en medio de un mundo corrompido por el pecado, y de esa manera que la humanidad pudiera llegar a conocer a Dios, al ver los mandamientos tan sanos, tan santos y tan buenos que regían la vida del pueblo de Israel. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 y 7. En estos versículos, Moisés, hablando de los mandamientos, dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios quiere que guardemos sus mandamientos, porque al guardar sus mandamientos nos convertimos en luces para las personas que nos rodean, para las personas con las que nos relacionamos y que todavía no conocen a Dios. Jesús, en el Sermón del Monte, dijo que debíamos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, donde Jesús dijo, Mateo 5, 13 al 16, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Daros cuenta de que Jesús no dijo que podíamos ser sal de la tierra, tampoco dijo que podríamos ser la luz del mundo. Jesús lo afirma con rotundidad. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Pero, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra o la luz del mundo? Solo hay dos maneras posibles en las que podemos ser la sal de la tierra o la luz del mundo. Y estas dos maneras no son excluyentes entre sí, sino que son complementarias. Las dos maneras son guardando los mandamientos del Señor en nuestra vida cotidiana, porque de esa manera nuestra vida hablará por nosotros de nuestra fe. Y la segunda manera en la que podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo es anunciando el mensaje del Evangelio con nuestras bocas. Si lo que dice nuestra boca está acorde con lo que vivimos, los que oigan el Evangelio que predicamos y lo vean en nuestro diario vivir, conocerán que de verdad Dios existe. Y de esa manera estaremos cumpliendo de verdad y de manera eficaz y efectiva el mandamiento del Señor de que tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero quiero insistir en el hecho de que Jesús no
nos da la opción de ser la sal de la tierra y la luz del mundo si queremos o si nos viene bien. Jesús hace una afirmación rotunda. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Y al final del pasaje dice, así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por tanto, si no estamos siendo la sal de la tierra y no estamos siendo la luz del mundo, estamos fallando a nuestro deber. Estamos desobedeciendo la voluntad de Dios para nosotros y estamos dejando de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, por lo que estamos demostrando que realmente no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Quizás podríamos pensar, es que aunque anuncie el Evangelio, nadie se convierte, así que ¿para qué voy a gastar energías en algo que no sirve para nada? Si es que en nuestro pensamiento tengo que decir que el que se conviertan o no es nuestro problema. Lo que sí se convierte en un problema serio nuestro es si dejamos de cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros tenemos que obedecer el mandato de ser sal de la tierra y luz del mundo, y todo lo demás es problema de Dios, no nuestro. Dios ya se encargará de dar crecimiento a su iglesia o no, en función de su soberana voluntad. Porque como dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Unos plantan y quizás no recojan la cosecha, pero si ellos no hubieran plantado, seguro que nunca habría cosecha que recoger. Otros riegan y que quizás ellos tampoco recojan la cosecha, pero si ellos no regaran, la semilla se secaría y acabaría muriendo, por lo que nadie podría recoger la cosecha. Pero cuando todos cumplimos con la voluntad de Dios de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, al final alguien recogerá la cosecha. Y esto es lo verdaderamente importante, que se llegue a recoger la cosecha. ¿Quién es el elegido por Dios para recoger la cosecha? No es importante. Lo importante es la cosecha en sí misma y el que haya alguien que en cumplimiento de la voluntad de Dios vaya al campo a recoger la cosecha. Pero sabiendo y teniendo muy claro y teniendo muy presente que si él puede recoger la cosecha es porque otros también cumplieron el propósito de Dios de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, por lo que se dedicaron a plantar la semilla o se dedicaron a regar los campos sin ver el fruto, pero que lo hicieron en obediencia a Dios y en fe de que un día alguien recogería la cosecha. Jesús, antes de ascender a los cielos, dijo, y no se lo dijo solo a sus apóstoles, se lo dijo a todos sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra obligación y debería de ser nuestra necesidad, como afirma Pablo en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 16. Quiero que leamos este versículo porque creo que todos nosotros tenemos que hacer nuestras estas palabras de Pablo. Todos nosotros deberíamos de identificarnos con lo que Pablo dice en este versículo. Así que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 16. Donde Pablo escribe: si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Lo que Pablo nos está diciendo en este versículo es que nadie tiene que sentirse orgulloso de anunciar el Evangelio, porque realmente es una necesidad que todos los cristianos deberíamos de sentir. Porque Jesús nos dijo que todos somos la sal de la tierra, todos somos la luz del mundo. Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos, y es, ¿por qué Pablo dice, ay de mí si no anunciara el Evangelio? Para saber la respuesta a esta pregunta, tenemos que remitirnos a lo que vimos antes en el Sermón del Monte, y que vamos a recordar leyendo de nuevo el versículo 13 de Mateo 5, donde Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si no anunciamos el Evangelio por medio de nuestra vida y de nuestras palabras, es porque hemos perdido nuestro sabor. Y hay de nosotros si esto ocurre, porque Jesús advirtió que seríamos echados fuera y pisoteados por los hombres. Ser sal de la tierra y ser luz del mundo no es una opción, es una obligación, es una necesidad, porque esta es la señal de que no hemos perdido nuestro sabor. Muchas veces digo que en el reino de Dios no hay agentes secretos. Los agentes secretos o los espías son solo del principado de las tinieblas que tratan de infiltrarse a escondidas en las iglesias para matar, robar y destruir. O como Jesús explicó en la parábola del trigo y la cizaña, para sembrar cizaña. Pero en el reino de Dios no hay agentes secretos o espías. En el reino de Dios solo hay embajadores que deben de representar en todo tiempo con sus palabras y con sus vidas al reino al que pertenecen y dar buen testimonio de nuestro Rey y Señor, para que el mundo pueda ver la diferencia entre el principado de las tinieblas en las que ellos viven y el reino de Dios en el que vivimos nosotros. Dios quiere que el Evangelio del reino sea anunciado hasta lo último de la tierra, porque Jesús advirtió que no regresaría a la tierra hasta que se hubiera predicado el Evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Por tanto, si como parte de la iglesia nos damos cuenta y somos conscientes de que somos la novia y que estamos esperando la llegada del novio para celebrar las bodas, deberíamos de vivir anunciando el Evangelio para acortar el tiempo que falta para la venida del novio y así poder celebrar las bodas del Cordero. Los novios, cuando son novios, están deseando casarse. Pues nosotros, si somos la esposa del Cordero, si somos la novia preparadas para las bodas, tenemos que desear con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón el regreso de nuestro novio, la venida del esposo por nosotros. Y eso ocurrirá cuando sea predicado el Evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Así que debemos de esforzarnos en cumplir el mandato de Jesús, de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque ser sal y ser luz no es una opción, es un mandato del Señor. Quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver el que yo predique aquí a una persona con llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Pues tiene mucho que ver. Porque hoy en día, con las redes sociales, con internet y con los flujos migratorios, lo que nosotros prediquemos
aquí puede llegar a tener repercusión en cualquier parte del mundo. Es posible que la persona a la que le hemos predicado el Evangelio, aquí en la ciudad donde vivimos, en el pueblo en el que vivimos, tenga familia al otro lado del mundo, o quizás en una tribu perdida. Por lo que al convertirse por nuestra predicación aquí, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, el Evangelio puede llegar al otro lado del mundo, o incluso a una tribu perdida, que la mayoría de personas ni siquiera sabemos que existe. Y de esa manera, no solo estamos siendo obedientes al mandato de Jesús, de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, sino que además estamos colaborando y contribuyendo a acelerar el regreso del novio a por su esposa, la iglesia. Sea como sea, tenemos que tener claro y tenemos que asumir que el ser la sal de la tierra y la luz del mundo no es una opción, es un mandato que como hijos de Dios, que amamos a nuestro Padre, tenemos que obedecer. No importa si nos gusta más o nos gusta menos. No importa si el predicar el Evangelio nos incomoda o no. No importa si nos da vergüenza hablar con las personas o no. Nuestra primera y mayor responsabilidad es obedecer a los mandamientos del Señor. Porque como leímos al principio, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Como dijo Pablo, el anunciar el Evangelio es una necesidad que el Señor nos ha impuesto y que por tanto debemos cumplir. Pero es que no estoy capacitado para predicar o para hablar del Evangelio, porque como dijo Moisés, soy torpe de lengua y no sé hablar. Si te sientes así, bienvenido al club, porque nadie estamos capacitados por nosotros mismos para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero como Dios sabe que no estamos capacitados, Él nos da el Espíritu Santo que nos capacita y nos convierte, si le dejamos, en testigos eficaces y efectivos del reino de Dios. El apóstol Santiago también dice en el capítulo 1 y versículo 5 de su carta: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo miremos por donde lo miremos, no tenemos excusa para no cumplir el mandamiento del Señor de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque si nos falta sabiduría, Santiago nos dice que no tenemos más que pedírsela a Dios, pedirle sabiduría a Dios, y Él nos dará toda la sabiduría que necesitamos. Y si no estamos capacitados para anunciar el Evangelio, no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de Jesucristo de manera eficaz y efectiva. Solo tenemos que estar dispuestos a dejarnos usar por Dios. ¿Quieres ser un verdadero embajador del reino de Dios y ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Ora a Dios, busca a Dios y deja que Él te llene de su espíritu y te dé toda la sabiduría que necesitas. Pero el primer paso que debes dar es entregarle tu corazón y tu voluntad a Jesús, para que Él reine sobre tu vida. Si este es tu deseo, si deseas recibir a Jesús en tu corazón, si deseas demostrarle a Dios que lo amas, porque aceptas el regalo que Él te ofrece de la salvación, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, yo quiero pedirte que entres en mi corazón.
Quiero abrirte las puertas de mi corazón para que tú perdones todos mis pecados, para que me limpies de toda maldad. Oh Dios, yo quiero aceptar en este momento tu regalo de salvación. Quiero aceptar el que Jesús murió en la cruz por mis pecados para darme salvación. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego toda mi vida. Y te pido que tú me capacites para cumplir tus mandamientos, para obedecerte y ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ayúdame a alumbrar en medio de mi familia. Ayúdame a alumbrar en medio de mis vecinos. Ayúdame a alumbrar en medio del pueblo o la ciudad en la que vivo, Señor. Ayúdame a cumplir con tu voluntad y con tus propósitos para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, como te digo siempre, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de la iglesia y los miembros no podemos vivir de manera solitaria. Y si no has hecho la oración y sigues vivo porque me estás escuchando, me estás viendo por internet, aún estás aquí. Pero no dejes pasar el tiempo porque nadie sabemos cuándo llegará el final de nuestros días. Por eso te pido que si no has hecho la oración ahora, cuando dejes de mirar la pantalla, cierres por unos momentos tus ojos y ores a Dios, invitándole a entrar en tu corazón. También quiero pedirte que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio se pueda ir extendiendo lo más posible. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o visitarnos y compartir el culto de forma presencial con nosotros, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Este es el lugar en el que tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis venir, seréis muy bien recibidos en la calle Río Júcar 19 bajo. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin mayúsculas ni acentos. Gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Antes se me ha olvidado decirle que si quieres llamarme por teléfono, preferiblemente por las tardes, porque por las mañanas no siempre puedo coger el teléfono por el trabajo. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente y te guarde a lo largo de toda esta semana.